vamos a hablar con María José Lubertino, que ella es la titular del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, nos va a contar todo lo que están haciendo y aparte sus propuestas, porque es candidato a jefe de gobierno para el 2015. Hola María José, ¿estás en línea? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada y muchas gracias por hablar con Noticias Día por Día. Antes de comenzar, María Alejandra va a leer una síntesis de tu biografía. María José Lubertino es una política y abogada argentina. Ha militado en diferentes movimientos sociales, como feminista en el movimiento de mujeres y organizaciones de derechos humanos, entre otras. Fue diputada y legisladora. Ahora se postula para jefa de gobierno en las elecciones del 2015. Graduada de la Universidad Católica Argentina, de donde obtuvo la medalla de oro en 1983. En 1989 obtuvo una maestría en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política en la Universidad Flaxo. Actualmente ejerce como profesora universitaria regular de la Universidad de Buenos Aires, UBA, en la Facultad de Derecho y en el CBC en las cátedras de Principios de Derecho Latinoamericano, de la que es titular, y en Derechos Humanos y Elementos de Derecho Civil. Bueno, María José, contanos, vos estás a cargo del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad. Así es. ¿Y cuántas personas hay con discapacidad en el país y cuántas en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, se calcula que hay un 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad y mucha gente ni siquiera sabe cuáles son sus derechos o no han sacado aún su certificado de discapacidad. ¿Y cuándo fue el último censo? Bueno, en este momento, si ustedes entran a la página web del INDEC, hay una nueva investigación, una nueva encuesta, pero el último censo es del 2010. Y contanos, vos participaste ahora hace poco en el Congreso de Autismo. Sí, bueno, lo que te puedo contar es que nosotros venimos trabajando estos temas hace muchos años, desde la sociedad civil y fundamentalmente en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Habíamos armado un grupo de sociedad civil de los derechos de las personas con discapacidad y bueno, he sido nombrada en esta posición en marzo de este año. El observatorio ya funciona hace 2 años atrás. El observatorio estaba planteado como una misión de monitorear la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención del año 2008, y fundamentalmente hay mucho por hacer porque la convención significa un cambio de paradigma en relación al tema de la discapacidad, que pretende sacarnos no solamente del paradigma de la discriminación, sino también de los paradigmas del paternalismo, de la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad, del trato a las personas con discapacidad como si fueran niños o personas que no pueden valerse por sí. Entonces estamos hablando de una concepción muy cambiada de lo que es las políticas en relación a este tema. Estamos planteando la autonomía de las personas con discapacidad y los apoyos a las personas con discapacidad para que puedan ejercer plenamente su autonomía. Yo ya como diputada de la ciudad había presentado un proyecto de ley en este sentido, que bueno, que no fue tratado y que sería hora de que se trate, porque en realidad lo que estamos poniendo allí el énfasis es en la necesidad de cuidar los cuidadores de las personas con discapacidad y de ver todos los avances tecnológicos, los avances científicos que podrían ponerse a disposición de las personas con discapacidad para, de alguna manera, hacerlas cada vez
más autónomas, menos dependientes y apoyarlos en su toma de decisiones. ¿Y este proyecto vos cuándo lo presentaste? Hace 2 años, sí, lo está subido en mi página web y por supuesto esperamos que se trate en algún momento, más allá de que yo sea diputada o no, es un tema que nos parece fundamental, ¿no? Tanto para las personas con discapacidad como para los adultos mayores, ¿no? Hay una manera de, lo mismo que con los niños, niñas y adolescentes, costó mucho y todavía cuesta que sean considerados como sujetos de derecho, porque existe de alguna manera una mirada y una visión que los hace dependientes, que pretende sustituir su voluntad. También nos parece importantísimo que las propias personas con discapacidad y los adultos mayores puedan ser considerados en su presencia, en sus decisiones, en su voluntad de vida autónoma. En ese sentido, desde el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad no nos estamos quedando en una observación pasiva y en un análisis solo de índole académica o científica de seguimiento de estos temas, sino que lo que estamos intentando es que cada uno de los grupos de trabajo en materia de educación, en materia de salud, en materia de accesibilidad, en materia de empleo, tengan propuestas y seamos proactivos en relación a la inclusión de las personas con discapacidad en la educación, en el empleo, en los cambios, en la participación política ciudadana. En ese sentido estamos creando observatorios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y estamos empoderando a las personas con discapacidad. Nosotros creemos que mucho todavía falta por hacer, pero que los protagonistas y las protagonistas tienen que ser las propias personas con discapacidad, por supuesto. Y con respecto al tema de los chicos, ¿cómo ves la integración en las escuelas? Bueno, es un tema que es nuestra primera prioridad, lo que denominamos educación inclusiva. En este momento estamos desde el grupo de trabajo de educación del observatorio, estamos llevando adelante un curso virtual, que la próxima charla es el 14 de noviembre, que se puede seguir online. Siempre tienen toda la información a través del Facebook del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero allí va a aparecer el link donde el 14 de noviembre se puede seguir la charla, lo pueden seguir los docentes, los papás, las propias personas con discapacidad, aún desde su casa, y también se hace en simultáneo, en teleconferencia con 12 provincias, y fundamentalmente la idea es que no haya ni un solo chico, ni una sola chica con una discapacidad que quede fuera de la escuela, y esto va para la escuela pública y la escuela privada. Es la escuela la que se debe adaptar a las necesidades de las personas con discapacidad, a la inversa. Esto quiere decir que no pueden faltar vacantes, y esto quiere decir que tampoco pueden faltar ni en el nivel inicial. En muchos casos eso no se justifica. Nosotros hemos llevado adelante batallas campales en varias provincias. En la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo importante, donde estuvimos estos días discutiendo con motivo de la presentación del presupuesto de la ciudad con el ministro de Educación de la ciudad. Una vez más nos muestran un presupuesto que, según nosotros entendemos, no va a permitir construir más de 12 escuelas, según él 9, pero en realidad la cantidad de escuelas que hace falta para que no queden chicos sin vacantes son 30 escuelas. En muchos de estos casos, la mayoría de estas escuelas y los chicos que quedarán sin vacantes son los chicos de educación inicial. Y esto para las personas con discapacidad es fundamental, porque como ustedes saben, incluso lo veíamos en el Congreso de Autismo, la mayoría de las situaciones podrían tener una detección temprana y podría hacerse una mejor prevención de muchas discapacidades si hubiera educación inicial y los chicos estuvieran integrados desde los 45 días hasta los 4 años. Si bien a nivel nacional se amplió la obligatoriedad a los 4 años,
Recordemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene la universalidad de la educación planteada ya en 1996. Nosotros lo pusimos a esto en la Constitución de la ciudad en el año 96, ¿no? Claro, sí, no, es importantísimo. La verdad, la integración desde bien chicos, ¿no? Le da posibilidad a los chicos de poder adaptarse y bueno, integrarse a los demás y aprender, ¿no? Eso ayuda en gran medida no solo a los chicos con discapacidad, sino también a los otros chicos. Nosotros planteamos por cada curso debería al menos un chico con discapacidad estar incorporado para que los chicos también dejen de lado prejuicios, dejen de lado todo lo que a veces los lleva a tener conductas violentas, a tener bullying en la escuela y otro tipo de situaciones. Claro. Vos al comienzo dijiste que había mucha gente que no tiene certificado de discapacidad. Sí, hay gente que no sabe que tiene derechos y que no está llevando adelante los procedimientos para tener certificado de discapacidad. Claro, es terrible eso. ¿Y qué? Bueno, eso es incluso hay una encuesta en la propia Ciudad de Buenos Aires que había hecho la directora anterior de discapacidad, que ella vino a traernos estos datos con mucha frustración, porque en realidad, bueno, no hay campañas, o la propia gente con discapacidad cree que esto es estigmatizante y no sabe cuáles son las ventajas de tener un certificado de discapacidad. No sabe lo que puede hacer cuando tiene un certificado de discapacidad. Sí, no, en eso... Por ejemplo, que tiene gratuidad en el transporte, por ejemplo, que puede hacer todo tipo de requerimientos en el ámbito de la salud, la cobertura en los temas que tienen que ver con salud, con pensiones, con las cuestiones. Y decime, con respecto al tema de, por ejemplo, en los últimos meses hubo problemas con aquellos prestadores, por ejemplo, combis, ¿no? Que trasladan a los chicos con discapacidad, porque dicen que ellos lo que reciben como que no se adecuan los gastos, bueno, y los padres, hubo mucha queja de padres que se tenían que hacer cargo ellos, ¿no? de los costos. Bueno, ahí la cuestión central es, en primer lugar, lo que no puede ocurrir es que queden sin el servicio los chicos con discapacidad, porque esto es lo mismo que cuando hay una falta de vacante en una escuela, los que se deben adaptar son los adultos, el sistema educativo, y en todo caso hacer después los reclamos o las compensaciones que correspondan entre las empresas o los servicios y la prestación. Acá también hay a veces muchas intermediaciones y esto no se justifica en el ámbito público de ninguna manera, y en el ámbito privado nosotros estamos realmente lidiando con las obras sociales y las prepagas para que no eludan su responsabilidad de cobertura en todas aquellas prestaciones que deben cumplir según la ley, ¿verdad? Claro. Y para eso está CONADIS, para eso hay un 0800 del INADI, otro de CONADIS, que estos casos son los que atienden y pueden remediar de manera inmediata con la intervención de las autoridades competentes en cada uno de los temas. Claro. Y el observatorio también realizó un recorrido por distintas estaciones del subte. Contanos bien cómo fue y a qué conclusiones se llegó. Bueno, fundamentalmente hicimos un recorrido por todas las estaciones de subte de la Ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, hay nada más que 32 estaciones de subte que podríamos decir que de alguna manera son accesibles. Esto es una enormidad, fundamentalmente porque de 83 estaciones, que haya nada más que 32 accesibles después de tantos años, habla de que no ha habido una voluntad política de modificar estas estaciones. Recordemos que la responsabilidad de modificar las estaciones es de la empresa SBASE,
que es la empresa de subterráneos de Buenos Aires, que no es una empresa que haya sido transferida ahora al gobierno de la ciudad. Recordemos que lo que se transfirió hace poquito fue la operación del servicio a través de la concesión de Metrovías. La empresa es base, es desde siempre de la ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual esto involucra la responsabilidad de varias administraciones, sobre todo desde el año 96, cuando ya pusimos el tema de la accesibilidad en la Constitución de la ciudad, y fundamentalmente desde el año 2008, porque es muy clara la Convención sobre la responsabilidad de los estados en cada una de sus competencias en cuanto a lograr los plenos derechos de las personas con discapacidad. Claro. Y a tu entender, ¿cuáles son los temas con respecto a esto, la discapacidad, que aún faltan resolver? Bueno, en primer lugar, como decíamos recién, el tema de la educación es fundamental, el tema de la accesibilidad, el tema del planeamiento urbano, estratégico, participativo, con las propias personas con discapacidad, los temas de la inclusión laboral en el empleo y los temas de las coberturas por parte de las obras sociales y de las prepagas son, te diría, los temas fundamentales. Esos los más básicos, pero esto no se logra de un día para el otro, pero la idea central es acelerar esos cambios a partir de la propia participación de las personas con discapacidad. Claro. Y bueno, ahora pasando al tema de vos, como tus propuestas como candidata a jefe de gobierno, vamos a ir a tocar algunos temas. Por ejemplo, los agentes de la Policía Metropolitana, ¿qué es lo que propones? Bueno, nosotros planteamos que hay que definir con el gobierno nacional, dependiendo de quién sea presidente o presidenta, la transferencia de la Policía Federal de aquellas comisarías que están en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, y en función de eso, si hubiera una decisión política, como ocurrió durante estos años, de no transferirlo, yo creo que hay que incrementar la Policía Metropolitana para garantizar que efectivamente la cobertura de la policial de la ciudad se haga completamente desde la órbita local. Creo que si bien es necesaria la coordinación, dependiendo del tipo de delito, con la federal, la gendarmería, la prefectura, la ciudad tiene que tener la conducción política y la fuerza propia para los delitos que de alguna manera son de su competencia local, que son los delitos menores, y que solo debe quedar como competencia de la federal los delitos de índole federal, como es el tema de trata de personas, tráfico de armas, los temas que hacen al tráfico de drogas, a lo sumo los desarmaderos de autos podrían ser temas de competencia de la federal porque están interconectados, pero por supuesto que los temas que tienen que ver con la policía de proximidad, con la persuasión de la comisión del delito, se resuelven con más presencia policial en las calles y también con un cambio estructural de lo que fue la Policía Metropolitana que armó Macri con Sino Palacios en estos años. Nosotros hemos tenido un gran disgusto porque cuando nosotros votamos esta policía, la idea central era que la policía fuera una policía de proximidad, y lo que ha terminado resultando es una policía para el espionaje, una policía para la represión de los sectores de más bajos recursos, y bueno, creemos que eso debe modificar desde la conducción política y desde los cambios que tienen que ver con que la conducción política gestione de una manera diferente el tema de la seguridad, no negociando con las fuerzas policiales corruptas, no permitiendo que haya cajas que desde hace años venimos denunciando y todos conocemos, lo dijimos ya en el año 96 en la Constituyente de la Ciudad. Nosotros planteamos que
hay que mejorar las condiciones de las fuerzas de seguridad. Es más, yo estoy a favor de la sindicalización de las fuerzas de seguridad con una reglamentación que considere que son servicios públicos, pero esto de ninguna manera debe dejar de lado que la conducción debe ser política y no debe prestarse a ningún tipo de negociación. Hemos venido desandando un camino de la época de la dictadura hasta ahora, que ha significado desmilitarización de las fuerzas, coordinación de las fuerzas, pero falta mucho por hacer. Todavía hay una matriz de corrupción al interior de las fuerzas policiales que está de alguna manera en connivencia con fuerzas políticas en temas muy graves, que tiene que requerir una mayor transparencia, una mayor decisión y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires una mayor protocolización. Lo que yo digo es, hay que establecer mayor cantidad de protocolos de cómo debe actuar la fuerza policial en cada circunstancia para que no haya excusas ni para el gatillo fácil ni para el uso de la violencia cuando no corresponde, ni tampoco haya excusas de desatender cuando alguien hace una denuncia o dejar de actuar o dejar hacer en algunos lugares donde se han convertido en zonas liberadas, donde resulta evidente que si no hay una decisión política y no hay un protocolo, no se cubre como se debiera. Y aquí esta historia del jefe de gobierno de la ciudad, de que permanentemente le echa la culpa, que la responsabilidad es nacional, que la federal, hay que acabar con este juego del antol pilulero de quién tiene el gran bonete, y me parece que hay que arremangarse y salir barrio por barrio a ver cuáles son los mapas del delito, cuáles son los puntos críticos, cuáles son el tipo y la modalidad de los delitos y tener una intervención más jugada, más presencial, donde las fuerzas de seguridad no tengan espacio para dejar el espacio libre para que haya comisión de delitos. Claro. Y después pasando a otro tema, el transporte, con los subtes, ¿no? ¿Qué planteás? ¿Que se construyan más? Bueno, por supuesto, están todas nuestras propuestas en mi página web, www.lubertino.org.ar. Hace más de 10 años que ya hay un acuerdo y un consenso de cuáles deberían ser las trazas de los subtes. Hay una ley que se viene incumpliendo o que se viene cumpliendo muy tardíamente. Recordemos que Macri había prometido 10 kilómetros de subte por año y dijo que el que no sabía hacerlos era un tonto, pero él no hizo ni medio kilómetro en 7 años de mandato. Entonces, no es que no se sepa lo que hay que hacer, se sabe lo que hay que hacer, está escrito en una ley. Se endeudó a la ciudad, que ahora tiene el triple de deuda de la que tenía antes para hacer obras de infraestructura, y se terminaron haciendo nada más que los carriles exclusivos para el Metrobús, que son carriles preferenciales para colectivos, que está muy bien que puedan existir, pero que sean complementarios de la inversión mayor, ¿no? Nosotros venimos planteando que estos gobiernos que han venido haciendo esta gestión en el último tiempo no han hecho las obras de infraestructura, ni en materia de vivienda, ni en materia de transporte, ni en materia de inundaciones, y que fundamentalmente han hecho cuestiones más cosméticas, más de superficie, más de visibilidad, más de actores en campaña, pero no se han tomado seriamente las cuestiones estructurales. Entonces, hay que tener una visión de estadista, hay que hacer las inversiones que hacen falta pensando Buenos Aires de acá a 15 o 20 años para que haya energías sustentables y no dependamos de las energías fósiles, para que podamos tener movilidad urbana amigable y no los líos que tenemos hoy de transporte y de tránsito producto del transporte individual privado en lugar de tener un transporte público eficiente. Las grandes ciudades del mundo, de Latinoamérica y de Europa,
y de Estados Unidos, todas tienen servicios realmente eficaces de transporte público donde clases medias, clases altas se trasladan en transporte público y no generan los bodrios que estamos teniendo en este momento de transporte y de tránsito, ¿no? Bueno, María José, te agradecemos mucho esta charla con Noticias Día por Día. Bueno, gracias a ustedes y después la suben a internet, en todo caso así la difundimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de irte, recordanos tu página web. Mi página web es www.lubertino.org.ar y mi Twitter, @lubertino. Bueno, muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós.